Bienvenidos a Ventas desde Adentro. El tema que vamos a tratar el día de hoy es ventas. ¿Es un proceso o es un arte? Y acá, para arrancar la temática, me gustaría introducir el tema hablando de si es necesario un proceso para vender. Martín. Es necesario. Es necesario. Es necesario. Pero también forma parte de un estadio de la empresa. Quizá no todas las empresas necesiten, cuando arrancan, tener definido cuáles serían las actividades que deberían seguir los vendedores para lograr un determinado resultado, pero llega un determinado momento que forma parte de una instancia mayor, que es la organización de toda el área comercial, donde la definición de un proceso se hace necesario y en algunos casos se hace vital. Bien, pero ¿qué es? O sea, para contextualizar un poco, ¿qué sería un proceso? Porque antes lo habíamos hablado, o se da este tema en mesa, porque por ahí yo te puedo decir, sí, yo, no sé, me entra un lead y yo lo atiendo y para mí eso es un proceso. ¿Eso es un proceso? Eso es un proceso, bien, pero si nos adentramos bien en el tecnicismo y lo que necesitan las empresas, en realidad un proceso necesita cierta programabilidad, bien. Okay. ¿Qué es programabilidad? Que si una empresa hace las acciones A, B y C, puedan culminar en D. Bien. Okay. Eso es lo que estas empresas con las que solemos trabajar es la que realmente buscan. Bien. Esta programabilidad. Ok. O sea, y si yo estoy llegando a D, para ponerlo así, si yo estoy llegando a D, pero no necesariamente tengo definido A, B y C, ¿es un proceso? ¿O tengo A y B a veces cambia, a veces B, a veces Z? ¿Es un proceso? Yo creo que tenemos que diferenciar proceso estructurado, ¿no? Una compañía busca procesos estructurados. Toda compañía, por naturaleza, hace procedimientos o procesos, pero un proceso estructurado tiene que ver con lograr una consecución de cosas cuando ejercemos determinados actos. Cuando una compañía empieza, la venta es un arte, y cuando esa compañía necesita mejorar su proceso o mejorar su replicabilidad de sus ventas, lo que tiende a hacer es agarra ese arte y lo identifica en pasos consecutivos, identifica que si esos pasos consecutivos pasan, las ventas se generan. Que cuando uno empieza comúnmente, eso está en la cabeza del dueño o el fundador de la compañía. Y después cuando va creciendo, empieza a incorporar gente comercial y no puede pretender que ese conocimiento profundo de la industria lo tenga, entonces tiene que capacitar a la gente y darle un procedimiento que tiene que hacer A, B y C para cumplir D. Ese es el momento clave que como compañía uno empieza a decir, necesito estructurar el proceso. Hasta antes lo puede hacer. Y muchas veces vemos que también pueden seguir creciendo sin procesos. Cuando uno no tiene procesos, aparece un arma que en las compañías es letal, que es la dependencia del talento. Cuando uno tiene procesos, tiene menos criticidad en la dependencia del talento y empieza a trabajar sobre que la gente repita procesos y no solamente contratar gente talentosa. Claro. Y ahí podríamos decir que hay una idea, a veces, una idea que para muchos gerentes de ventas es válida, y es que resultado mata proceso. Es decir, si yo tengo resultados, si el vendedor sigue o no sigue una determinada manera de trabajar, bueno, mientras obtenga los resultados está todo bien. Pero llega un determinado momento en donde pueden pasar algunas cosas. Por ejemplo, el gerente puede pensar que puede vender mucho más. Puede pensar también o puede suceder también que los resultados no se consiguen. Entonces, cuando los resultados no se consiguen, uno mira la manera en la que se están haciendo las cosas, ¿sí? Y ahí aparece esta mirada de organicemos un poco, estructuremos un poco, formalicemos un poco para poder darle esa programabilidad de la que estábamos hablando. Bien. Y ahí te agrego algo ahí que es cuando una compañía no vende, enseguida le echa la culpa al vendedor. No es profesional, no trabaja bien, etcétera, etcétera. Ahora, si la compañía tiene un proceso estructurado, puede ir a identificar si esos procesos se vienen cumpliendo y está dando el resultado adecuado. Ahora, tenemos otro factor ahí que para mí es importante, que es nunca podemos medir un proceso con una sola persona. Tenemos que tener más de una persona para entender si el problema está en el proceso o está en la persona. Ahora, cuando nosotros hacemos eso, empezamos con una cuestión de costo de estructura. Entonces, ¿cuándo una compañía tiene la estructura necesaria
para trabajar sobre los procesos. Y ahí viene algo que es de manual, que siempre diríamos, siempre hace falta procesos, pero la realidad es que muchas veces no se necesitan procesos al comienzo, necesitan vender. Yo por ahí cuando hablo con amigos emprendedores que están iniciando, te dicen, no, me senté a diagramar el proceso. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la compu? 4 horas. ¿Y cuánto fuiste a visitar a los clientes? No, voy a ir mañana. Deja todo, anda a vender y después que vendamos nos sentamos a estructurar el proceso. Entonces, también hay una cuestión de cuándo es necesario el proceso y a partir de ahí empiezan las interrogantes cuando tenemos a alguien que gobierne el área comercial. Y ahí me parece que podemos pensar o podemos ver 3 etapas en este camino de la gestión de ventas. Una etapa donde decía recién Luciano, donde se vende. Es decir, todo negocio, toda empresa tiene una función comercial y de alguna manera si la empresa sobrevive es porque se vende. Llega un punto que comentábamos recién donde queríamos organizar un poco. Queríamos decir, che, bueno, a ver, hagamos esto primero y esto después. Pero Martín, discúlpame que te interrumpa, pero ¿por qué crees que llegue ese momento? Porque si la empresa vende, ¿por qué la quiero organizar? Si me va bien, vendo. Yo creo que porque los resultados no se dan. Ahí está. Okay. Cuando los resultados se empiezan a flaquear, o cuando haciendo lo mismo no conseguimos, o cuando empezamos a tener volatilidad en los resultados, es decir, a veces conseguimos los resultados que queremos y otras veces no, es decir, podemos tener un buen nivel de facturación, pero lo que buscamos en verdad son nuevos clientes, o podemos tener buena facturación, buena tasa de nuevos clientes bastante buena, pero lo que necesitamos es generar un poquito más de rentabilidad. Ahí es donde empezamos a pensar cómo hacer las cosas. O sea, cuando la empresa se estancó es un buen indicador. No necesariamente le tiene que ir mal, pero digamos, llegaste hasta un límite y no estás pudiendo cruzar esa barrera, ahí llega un momento en donde decís, che, capaz que el camino es procedimental, estructurar. Yo no creo que sea una empresa se estancó. Creo que hay muchas compañías que crecen sin procesos. Creo que es cuando la compañía empieza a tener objetivos. Cuando una compañía nace, vende porque si no, no pueden hacer. Por inercia. Después empieza a haber una gestión de la venta que viene por inercia, por tamaño de la compañía o por lo que sea. Ahora, después, de repente, el management se profesionaliza y dice, quiero crecer 30%. De la reactividad de la venta a la proactividad de la venta, necesitamos definir un plan de acción. Ahí es donde es necesario un proceso, porque ya la fuerza bruta no alcanza. Digo, ir del punto 0 al punto 1 necesita una estrategia, del punto 1 al punto 10 necesita otra y del 10 al 100 otra, totalmente distinta. Entonces, procedimentalmente nos permite llegar a estos distintos puntos de manera estructurada, que si no sería todo manotazo ahogado y sin poder escalar. Y que cada uno haga lo que quiera, a veces no concentra los esfuerzos en que se consigan los resultados deseados. Esa es la característica central de la formalización de la manera de hacer las cosas. Yo creo que hay una concepción que quizá antes no estaba y ahora empieza a estar, de que el cómo define el cuánto. Entonces, mientras haya un cuánto sustentable, y bueno, tenemos una mirada un poquito relajada respecto del cómo. Pero cuando el cuánto no se da, y cuando no se da puede ser por alineación estratégica, es decir, puede ser porque no conseguimos los resultados estratégicos que queremos. En una de esas conseguimos resultados de volumen de facturación, pero no del volumen de facturación de los productos que nosotros queremos vender o de los clientes a los que queremos llegar. Y ahí es donde empezamos a pensar en el cómo hacemos las cosas. Y ese es como el puntapié inicial de la definición del proceso. Y si pienso en una empresa de la que estamos hablando, una empresa que está establecida, una empresa que vende, que le va bien, ¿qué tiene que entender? Ya tenemos la definición técnica de proceso, o ya lo mencionamos. Pero ahora, llevándolo a la práctica, ¿no? ¿Qué sería un proceso inicial o qué cosas tienen que pasar? ¿Cuáles serían las etapas que deberíamos tener en cuenta para establecer ese proceso? ¿No? Es solamente tener en cuenta que, por ejemplo, entra una consulta y la atienden. Tengo que pensar en la parte de marketing, tengo que pensar en la parte de seguimiento. No sé si me siguen por dónde quiero ir, ¿no? Pero, ¿qué tengo que tener en cuenta para establecer o para decir si tengo efectivamente un proceso? Siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son los objetivos, primeramente, estratégicos, ¿bien? En base a cuáles son los objetivos, vamos a tener en cuenta cuáles son los procesos que vamos a determinar. Es decir, cuando hablamos de marketing y de ventas, en muchas empresas son cosas diferentes, bien, pero cuando las papas queman o cuando quieren protocolarizar estos procesos, ven que es un embudo único, ¿bien?
Entonces es ahí donde se empiezan a ver cada uno de estos procesos, en donde intervienen diferentes actores o interviene un único actor que lleva adelante los mismos, ¿bien? ¿Qué es esa definición del embudo? Es quién hace cada cosa. ¿Sí? La materia prima de la definición de un proceso es definamos cada una de las etapas por las que va circulando la oportunidad comercial, que se asemeja también a cada una de las etapas que va circulando el cliente dueño de esa oportunidad comercial, qué es lo que tenemos que hacer en cada etapa y cuál es la puerta de salida de cada etapa para ingresar a la otra. Cada una de esas etapas le tiene que ir agregando un valor adicional a la oportunidad comercial. Por ejemplo, en la precalificación, yo tengo que determinar si el cliente reúne ciertos requerimientos para ingresar al embudo de ventas, es decir, para que le llegue a mi vendedor o no los reúne. Una vez que le llega a mi vendedor, tengo el contacto y he generado la entrevista para poder presentarle la propuesta de valor. Sigo a la siguiente etapa. Presenté la propuesta de valor. ¿Pudo comprender dónde nosotros apalancamos valor en su empresa? Tercera etapa. Hago el seguimiento correspondiente de esa oportunidad. Cuarta etapa. Consigo los resultados de haber ganado esa oportunidad. Cada una de esas etapas va definiendo un valor agregado adicional al recorrido que hace el cliente y la oportunidad a lo largo de mi empresa le podríamos decir, desde que inicia el ciclo dinero, mercadería y dinero hasta que se finaliza. Bien. Claro, va tratando de aumentar la intención de compra en el lead. Bien. La pregunta original era ¿cuándo se necesita un proceso? No, la pregunta es ¿qué contempla un proceso? Por decir, ¿qué etapas? Yo creo que la palabra era esa. ¿Qué etapas hay que tener en cuenta para definir un proceso? Bien. Yo agrego ahí, creo que la primera etapa de ventas es comercial, que va un poco más atrás, es cuál es mi propuesta de valor hacia el mercado, entender cuál es mi posicionamiento respecto al segmento, respecto a los competidores y qué estoy ofreciendo, a qué costo y qué voy a entregar a cambio. O sea, esa es una parte. O sea, proceso no significa una cuestión meramente de qué voy a hacer, sino que también es una cuestión teórica, conceptual, previa de definir la persona, de definir, o sea, la persona a la que quiero ir, mi público objetivo, la propuesta de valor. ¿Eso también es proceso? No, eso no es proceso, pero viene antes del proceso. Es decir, Ok. yo quiero que esta propuesta... Yo te puedo hacer ir a vender elefantes a la Quiaca y la Quiaca no va a comprar elefantes. Claro. Por más que te ponga el procedimiento, por más que hable con el gobierno, por más que le traiga los elefantes, por más... Digo, si el mercado no lo quiere, no lo van a comprar. Ahora, una vez que identifico que ese mercado quiere algo, lo que tengo que hacer es ir a ofrecérselo. Comúnmente, como compañía, lo que hacemos lo vamos a ofrecer por distintos canales, que es la prospección. Históricamente la prospección fue con vendedores salientes o locales, y en los últimos años hubo un proceso automatizado de generación de demanda a través de canales digitales. Una vez que eso pasa, viene la otra parte, que es che, estos prospectos que traje, que no salí a buscar, sino que recibí por campañas, por ejemplo, como dice Martín, tengo que identificar si me sirven, porque también hay una cuestión, que es un aprendizaje como compañía, que nosotros los pasamos, que no todo cliente es un cliente ideal nuestro. Y muchas veces les vendemos a un cliente que no responde a la propuesta y terminamos teniendo más problemas que beneficios. Y después de esa parte viene la parte comercial. Pasa que cuando pensamos en venta pensamos en un abstracto tan grande que nos hace un poco difuso, pero viene siendo como una cadena de valor productivo. Es decir, che, si yo quiero producir algo, ¿qué tiene que pasar en el medio y cómo le voy agregando valor, que son estas etapas? Seguramente en el otro capítulo hablaremos de la especialización por etapas, pero hoy para entender, para mí, y para dejar claro esto, es cuándo hace falta un proceso para mí con dos cosas claves. Punto uno, cuando ir al punto B, que es nuestro objetivo, no tenemos claro el cómo. Eso te define una estrategia y por detrás un proceso. Y después cuando hay dependencia clara de alguna cuestión de contexto. Por ejemplo, dependencia de un vendedor, dependencia de un cliente, dependencia de todo eso. Para mí ahí tenemos que replicar procesos y estructurar procesos para no tener una dependencia estratégica de alguno de estos. ¿Cómo es el tema de la dependencia de un vendedor? ¿Cómo lo has visto? Porque vos lo has visto seguramente, has visto en empresas donde el 50% de la facturación depende de lo que hace un vendedor. Tremendo. Creo que es muy común en las compañías. Que se viene dando porque ese es el mejor interpersonalmente y empieza a tomar los negocios y por ahí el dueño cuando quiere salir del negocio le dice,
che, estos clientes atendelos vos, que son las cuentas claves, y de repente esa persona siente que tiene un poder que cuando lo tiene que pasar a procesos, dice, no, yo no uso el sistema, no registro, no. Tiene su método, Sí. tiene un método, evidentemente, pero ese método tiene el problema, que vos lo habías mencionado recién, que no es replicable. Es decir, se nos va ese activo estratégico que es todo el conocimiento que tiene ese vendedor y se nos fue junto con él toda una forma de llevar adelante la oportunidad de punta a punta. Entonces, la función de la gerencia comercial debería ser hacer que ese activo, que es esa información que tiene el vendedor en su forma de proceder, pase a ser un activo no del vendedor, sino un activo de la empresa, para que lo podamos después replicar en otros vendedores. Martín, o sea que una buena forma de establecer un proceso en una empresa sería esto, sería este vendedor vende bien, me voy a fijar qué hace y lo voy a replicar. Podría ser una manera. Porque él también puede estar vendiendo de cualquier forma, Sí. digamos, y no necesariamente es algo replicable. ¿Sí? Podría ser una manera, entender de qué manera está llevando adelante la gestión de ventas de ese conjunto de cuentas, pero también requeriría un análisis para poder determinar si lo que está haciendo está bien o no, si lo que está haciendo es replicable o no. Si está alineado estratégicamente lo que quiere la empresa, también es importante. ¿Cierto? Sí, y a veces estos vendedores estrella, me ha pasado mucho de cuando los veo, cuando los encuentro, tienen mucho que ver con su personalidad y no necesariamente con metodologías de trabajo. Y a veces es muy difícil replicar eso, ¿no? Sí. Lo que es verdaderamente difícil es encontrar una metodología detrás de esas buenas prácticas que tienen los vendedores. Porque, en definitiva, todo el conjunto, todo el equipo de ventas, pensando que ya no tenemos solo un vendedor, sino que tenemos un equipo de vendedores, todos tienen un conjunto de buenas prácticas. Y el proceso a partir del cual uno puede encontrar o la metodología a partir de la cual uno puede encontrar un buen proceso de ventas, es poder hacer una traslación de habilidades entre aquellos que hacen bien algo con aquellos que hacen bien otra cosa. Y después hacer la alineación estratégica de la que hablaba Luciano. Esto que tenemos que hacer, ¿está de acuerdo con los resultados que queremos conseguir o los que necesitamos por presupuesto conseguir? Claro. ¿No? Y ahí es donde terminamos de definir. Ahí agrego algo que es, el vendedor es prácticamente hijo del resultado. Todos los vendedores que persisten en las compañías porque venden, porque o el sistema de premiación lo saca o la compañía lo saca si no vende. Entonces, cuando vos das resultado, hay una cuestión también de decir, che, yo esto lo hago de esta manera y tengo resultados. El sistema, procedimentalmente hablando, se tiene que construir con los vendedores, ¿no? Con escuchar a los vendedores, escuchar sus opiniones y definir un proceso. Ahora, lo que pasa cuando ya tenemos un proceso definido es que los vendedores descreen ese proceso y le ponen su impronta. Y ahí la clave es ser rígido al proceso y decir, si tenés algo mejor, aportarlo al proceso y lo debatamos. Claro. Digo, tampoco estar cerrado, que es una metodología. Pero todo lo que no aporte al proceso de manera repetitiva no debería ejecutarse, y todo lo que aporte, digo, si un vendedor tiene una clave que no está en el proceso, la tiene que aportar, pero de nuevo, tiene que construir hacia el proceso y no hacia las cualidades personales de la Sí, de la es persona. importante también destacar eso, la flexibilidad a la hora de estructurar un proceso, ¿no? En un área comercial. Si un vendedor tiene buenas prácticas que le permite obtener resultados, que son hijos de los mismos, como decía Luciano, bueno, que lo aporte, pero que no imponga esa impronta personal. Que no rompa el proceso. Perdón. Por favor, hable. Vamos a un caso concreto. Empresa con 3 sucursales en 3 puntos geográficos distintos. Sí. La empresa funciona relativamente bien en cada uno de esos puntos. Quizá el encargado o el jefe de la sucursal ha logrado diseñar de una manera no formal una metodología de ventas, un conjunto de actividades, ya te digo, formalizado o no, que hace que cada una de estas sucursales funcione bien, relativamente bien. Un poquito más, un poquito menos, pero... ¿Cuál es el problema con el que se topa el dueño o el gerente comercial de esas 3 sucursales? Que si va un cliente a la sucursal
Realicó. Y va otro cliente a la sucursal Rosario. Y quizá el mismo cliente va a la sucursal Buenos Aires. Parece que fueron 3 empresas distintas. Entonces, ahí nos vamos a preguntar, ¿cuál de estos 3 procesos que llevamos adelante es el que nos define? Y la otra alternativa es, si atendemos más o menos a los mismos clientes, ¿por qué no tenemos el mismo proceso en todos lados? Porque si no estamos controlando 3 cosas distintas. En algunos se hace seguimiento de presupuesto, en algunos no, en algunos se hace a las 24 horas, en otros a las 72. Si digo, Claro. che, ¿por qué no estandarizamos esto? Porque en última instancia, ese esfuerzo de estandarización que acomoda lo que libremente van haciendo hoy cada uno, nos da mucho más control total sobre los resultados de venta. Y eso es lo que nosotros estamos buscando con un proceso. Saber qué tenemos que hacer para controlar el resultado que tenemos que conseguir. Bien. Y ahí importante que es el proceso, lo más importante para mí es que no es estanco, es dinámico y está continuamente en movimiento. Uno pretender que un proceso se estudia, se estructura y se ejecuta es bastante inocente de nuestra parte. El proceso tiene su dinamismo. Ahora, la cuestión marco, por los años de la compañía, etcétera, tiende a ser más rígido. Pero dentro de eso, y sumo lo que decía Fernando, es que uno tiene que definir procesos y darle un marco de personalización. Pero hay un marco macro que se tiene que manejar en los estándares. Digo, yo el seguimiento lo hago con esta planilla con esta planilla, por ejemplo, de presupuesto. No lo hago mandándole un mensaje por WhatsApp hablando informalmente. Entonces, por decir algo, ¿no? Entonces, tiene que haber una cuestión de individualización del personal dentro de un marco, porque si no se transforma en algo rígido, que después si algo es muy rígido, nadie lo acata. Entonces, tiene que tener un marco y después en el medio Claro. que los vendedores hagan el seguimiento como lo consideran. Bien. Y acá en esto de procesos macro, ¿no? Hablando en lo macro, ¿es algo igual para todas las empresas? O, por ejemplo, distinguimos entre empresa B2C y empresa B2B. ¿Podemos decir que teóricamente el proceso en lo macro es igual para todas? Desde nuestra óptica, ¿sí? Pueden existir empresas que le ofrecen el mismo tratamiento a todos los clientes. Es decir, llega un cliente corporativo y lo atienden de una determinada manera. Llega un cliente consumidor final y lo atienden de la misma manera. Volvemos al punto anterior. ¿Conseguimos resultados, sí o no? Ahora, ¿podemos conseguir mejores resultados? Lo que hoy nos está diciendo las tendencias en la gestión de ventas es que para determinados grupos de clientes se necesitarían determinados tipos de procesos. O sea, actuar de una manera determinada. Bien. Y para otros de otra. Por ejemplo, consumidor final quizá requiere un proceso de venta mucho más expeditivo, con menos seguimiento. Para clientes corporativos nos podemos volver a preguntar, ¿es un cliente corporativo clave, rentable, de alta rentabilidad, de alta facturación? Quizá necesita un tipo de atención especial con un tipo de servicio de venta especial. Y si es un cliente de baja facturación, quizá necesite otro. Entonces se da esta duplicidad de procesos. Yo lo que... está bien, yo lo que te quería o lo que les quería traer a la mesa es si... Obviamente que una empresa B2C va a vender distinto, su proceso va a ser distinto a una empresa B2B, ¿no? Pero lo que yo digo es, todas las empresas, por ejemplo, agarremos empresas B2C, todas las empresas B2C, ¿pueden tener un mismo proceso macro? A eso es lo que voy. ¿Yo puedo darle el mismo libro a todo y decir, aplica esto y te va a funcionar o no? Ahí vamos a discutir un montón. Yo digo que sí. Yo digo que no, opino, claro. yo opino que no. Yo opino que no. Yo opino Yo que creo no que sí. porque depende mucho de los canales que tienen, de dónde es el ingreso de leads que tienen, y dependiendo de eso va a ser el tratamiento y cada canal va a tener su proceso, ¿no? Ok. Vos, Lucho, ¿por qué decís que...? Yo digo que no, primero porque si no el gerente comercial sería un commodity y es tan difícil conseguir un gerente comercial por la peculiaridad que tiene el negocio. Creo que en términos macro puede haber cierta cuestión en B2B de gestión de cuentas claves versus las que no, pero el criterio de gestión de cuentas claves, el tratamiento, etcétera, tiene que ver con la peculiaridad de la empresa, el tamaño y la industria. Que ante una misma industria hay empresas que operan totalmente distintos, o sea que para mí no. Yo digo que sí, desde una perspectiva de que hay una base de un conjunto de actividades secuenciales que
medianamente se replican en la mayoría de los procesos de venta B2B. Bien. Luego, como dicen mis compañeros, hacemos los ajustes necesarios. Luego está la mano del director técnico, de la directora técnica, que analiza si esa estructura de base es aplicable o no es aplicable, si necesita un ajuste o no. Pero no inventamos muchas cosas cuando vamos a la ejecución de los procesos, al diseño de los procesos. A mí me pasa que la teoría sí, pero te pongo un ejemplo que lo hablamos esta semana, que es hasta el lunes el proceso era inbound. El mundo decía hay que ir a un proceso inbound de atraer leads, nutrirlos y convertirlos en venta, que lo inventó HubSpot. HubSpot dijo el lunes, ese proceso murió y ahora de repente un proceso totalmente distinto. Y las cosas no cambiaron del lunes al martes, las cosas vienen cambiando. Entonces, pensar que hay una metodología estanca, global para todas las compañías, me parece que nos va a dificultar la ejecución real de la vida empresaria. Bien. Nos queda poco tiempo, pero me gustaría cerrar este tema consultándoles cuáles son los beneficios, o sea, más allá de una cuestión de rentabilidad, ¿cuáles son los beneficios que le trae a una empresa implementar un proceso? O sea, se supone que llegaste hasta un punto y necesitas un proceso para escalar. Bueno, más allá de que te permite escalar, ¿qué otros beneficios te trae un proceso comercial? Yo creo que la estandarización es un gran beneficio. La posibilidad de saber qué es lo que tenemos que controlar y qué es lo que contribuye a que hagamos un análisis de qué facturación entró y qué facturación salió en cada una de las etapas de ese proceso. Si nosotros podemos encontrar los rezagos en la facturación o en la oportunidad de venta que va avanzando en ese proceso, nos da muchísimas oportunidades para en un futuro dejar de perder operaciones. Yo creo que se resumen, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Martín, yo lo resumo en la palabra gobernabilidad de la estructura comercial. ¿Qué significa? Tener este control sobre qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro de la estructura. Vos podés ver, y si la estructura está muy bien definida con cada uno de sus procesos, identificar las fugas mínimas de dónde se está perdiendo facturación o dónde se están perdiendo los leads. Bien. Yo creo que el principal beneficio es, te iba a decir cuántos Alplax menos te tomás, que son los menores dolores de cabeza. Digo, el talento es lo más volátil que hay. Una persona puede ser muy talentosa y funcionando muy bien, y alguna variable externa a la compañía hizo que en su vida hayan cambiado determinadas variables, y si las variables económicas dependen de las personas, vamos a tener problemas siempre. Entonces, lo principal beneficio que te da un proceso es ahorrarte dolores de cabeza. Bien, perfecto. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, tenemos que cerrar acá este capítulo. Desde ya, muchas gracias por haber participado. A los que están del otro lado, muchas gracias por vernos, por escucharnos y bueno, nos encontramos en el próximo capítulo. Chao.